Buenas tardes, estimados colegas del Consejo Regional 3, Sector Salud y Población General. Hoy continuamos con el conjunto de simposios por expertos dirigidos a todo Lima y el Perú en general. Para el día de hoy tenemos el simposio por el Día del Médico Especialista en Enfermedades Infecciosas y Tropicales, por resolución ministerial número 32-2024 MINSA, del 16 de enero del 2024, y a iniciativa de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, que fue fundada en marzo del año 1987, y en honor a Hugo Peche Peseto, que nace el 17 de junio de 1900, médico y salubrista peruano. Para dar apertura a este importante simposio, donde participará el doctor Alexis Manuel Holguín Ruiz, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, doctor Carlos Manuel Benítez Villafane, director ejecutivo de Prevención y Control de VIH-Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis, la doctora Sofía del Carmen González Collantes, PAS presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Daremos la palabra en representación del Consejo Regional 3 al doctor Alegría, que le damos la bienvenida y dejamos la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carpio, por la presentación. Estimados colegas, les saluda el doctor Raúl César Alegría Guerrero. Soy secretario de Administración del Colegio Regional, del Consejo Regional 3 de Lima, del Colegio Médico del Perú. A nombre de nuestra decana, la doctora Frida González Montufa, les doy la bienvenida. Saludo a los ponentes, a los cuales ha mencionado el doctor Carpio, médicos con una experiencia amplia, profesionales íntegros, que nos acompañarán hoy día en el simposio virtual por el Día del Médico Especialista en Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Por lo tanto, entonces, los saludos nuevamente de nuestra decana y que siga este simposio con el mayor éxito. Saludos, fraternos. Muchas gracias, doctor Raúl Alegría, administrador del Consejo Regional 3, de fundamental labor en la marcha de nuestro Consejo Directivo, por estas palabras de apertura. Muy bien, entonces vamos a comenzar el simposio con la presentación de enfermedades infecciosas extendidas por el presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, doctor Alexis Manuel Holguín Ruiz, a quien de mi persona y del Consejo Regional tenemos un enorme agradecimiento por su participación. Y dejamos ya las cámaras. Muchas gracias, Carpio, también muchas gracias al Consejo Regional por la invitación en este homenaje al Día del Médico Infectólogo Tropicalista, que por primera vez se ha celebrado este 2024. Hoy día lo que voy a hablar es acerca de lo que son enfermedades infecciosas desatendidas. Y más o menos viene con la historia de cómo nace este día en sí del médico infectólogo tropicalista y a quién representa en sí, ¿no? Como muy bien lo he mencionado, este día es en conmemoración del nacimiento del doctor Hugo Peche, que es un médico peruano, nacido en Tarma, el 17 de junio del año 1900. Tener en cuenta que él se estudia en Italia, pero regresa, y su trabajo más importante su aporte importante es en el estudio de la lepra en el Perú, en la Amazonía. Es más, en esa época tenían los famosos leprosorios en las zonas de unas riberas del río Amazonas y algunas partes del interior también de la Amazonía. Él empieza a estudiar, a trabajar con ellos. Son poblaciones, acuérdense que son poblaciones olvidadas o poblaciones que han sido estigmatizadas por mucho tiempo. Y él trabaja con ellos en el ver el tratamiento, la recuperación también. Y también tiene un aporte importante de las enfermedades tropicales. Además de ello, tiene también un pensamiento filosófico que tiene una corriente adicional, pero en la parte médica, la parte como la parte de medicina tropical, es su principal aporte que tiene. Y ahí viene
parte de este homenaje que es el 17 de junio por el nacimiento del doctor Hugo Peche. Pero ¿qué hace un médico infectólogo? Y a veces nos preguntamos en otras áreas fuera de la medicina, ¿cuál es la función de un infectólogo? Un médico infectólogo tropicalista. Entonces nosotros vemos lo que es la prevención, el diagnóstico, el manejo, el tratamiento en sí de las enfermedades infecciosas y también, como su nombre lo menciona, enfermedades que se dan entre los trópicos, ¿no? Algunos mencionan es medicina dentro de los trópicos. Estamos en un área totalmente tropical y tenemos muchos problemas de repente o algunas enfermedades que vamos a ver más adelante. No solo tenemos problemas de acceso a salud, sino también tenemos algunas condiciones adicionales como son los determinantes sociales de la salud. Entonces, ¿qué es una enfermedad desatendida, una enfermedad infecciosa, una enfermedad tropical? Para la OPS existen como enfermedades tropicales atendidas más de 1.6 millones de personas en el mundo. ¿Y por qué? Estos afectan principalmente a poblaciones más pobres, aquellas con un limitado acceso a los servicios de salud, que pasa mucho en nuestro país y en la región en sí. Y la prevención y control de estas enfermedades requieren de todas maneras de que se trabaje multidisciplinariamente. Es más, el objetivo de esta charla y tener el acceso que nos da el Consejo Regional el día de hoy es también involucrar otras especialidades y no solo la parte médica, sino los que están fuera de la parte médica que también puedan tomar decisiones, porque sin esto no vamos a poder controlar ese tipo de enfermedades. Necesitamos tener acciones multisectoriales para permitir acciones para yo prevenir y facilitar el acceso a los servicios de saneamiento básico. Y lo hemos visto, una enfermedad que nuevamente nos ha afectado muchísimo este año, así como el 2023, es dengue. Y de repente para las personas que hemos vivido en otras zonas que no son endémicas, que todos los años han tenido dengue, es algo nuevo. Sin embargo, esto se da año a año y especialmente en lugares donde tengo problemas de saneamiento básico. Claro, estos años han cambiado, ya no solo es problema de saneamiento básico, también tengo otras condiciones como es el almacenamiento de agua a través de floreros y otras superficies, pero este cambio que se ha tenido epidemiológicamente ha afectado a otras zonas que no eran endémicas también y que probablemente en el futuro lo van a hacer. Tenemos también tener en cuenta que se han planteado objetivos de desarrollo sostenible del milenio. Tenemos objetivos de desarrollo, dentro de ellos hay uno muy importante que es el objetivo número 3, que es el salud y bienestar, pero está muy relacionado en nuestra área de medicina en general, lo que es agua limpia y saneamiento. Y de la mano también con la mejora de la pobreza y la acción por el clima. Entonces, vemos que estos objetivos de desarrollo, si bien nos parecieran que cada uno va a trabajar por su lado, nuestro caso se van a integrar. Y dentro de las enfermedades tropicales atendidas, en la OPS, la OMS, hay una clasificación aproximadamente unas 20, dentro de las que se encuentran y que tenemos en el país, 17 de este grupo, este listado, que está la enfermedad de Chagas, dengue, chikungunya, equinococosis, oiatidosis, fasciolosis, úlcera de Buruli, leishmaniosis, hanseníasis, filariasis linfática. También tenemos micetoma y otras micosis profundas, rabia, porque aunque parezca raro, tenemos rabia en el país, escabiosis y otras ectoparasitosis, envenenamiento por morder de serpientes, geohelmintiasis, teniasis, cisticercosis y tracomiasis. Entonces, yo podría pensar, bueno, si yo voy a ver de repente estas enfermedades, algunas de ellas están en algunos programas y no son tan desatendidas. Sin embargo, vamos a ver en el transcurso de la conversación de hoy día que no totalmente es cierto. Es decir, hemos mencionado que estas enfermedades no están en la agenda de lo que es salud pública y de repente muchas intervenciones no van a estar destinadas a esto. Esa es una clasificación que nos hace OMS o OPS, que son 20. Sin embargo, hay más, podríamos tener más en nuestro país. Y esa es una publicación interesante que hace el doctor César Cabezas en el 2014, y ve algo parecido. ¿Qué enfermedades infecciosas desatendidas tenemos en el país? Como lo hemos visto, dengue, rabia, lepra, úlcera de Buruli, hay casos descritos también en la Amazonía. Ahora el tracoma es un problema de salud pública también en la zona de la Amazonía. Un tracoma que no era un problema de salud pública antes tan fuerte, teníamos, pero no tanto, ahora sí, es un problema mucho mayor.
Bueno, PIAN, que si bien en una época era muy común, ahora se ha disminuido, pero Chagas, hay acciones para la erradicación de Chagas, se trabajó muy bien en la parte sur. Sin embargo, Chagas no solo está en el sur. Es decir, si yo les pregunto a los que me escuchan en la parte médica o la parte de salud, ¿dónde está Chagas? Me van a decir la zona sur, Arequipa, zona de Moquegua, zona de Tacna, la parte sur. No, también tenemos Chagas en la selva central y también tenemos Chagas en la parte norte, muy cercano a la zona del Ecuador. Y los vectores cambian. Si bien en el sur ese tipo de triatoma es el más común, en la selva central son los Pastron Hilus y en el norte son los Rodnius. Entonces han cambiado. Es decir, existían los vectores y tenemos casos también ahí, sino que no los estamos buscando, no los estamos encontrando a tiempo y probablemente estos pacientes hacen enfermedad y no nos damos cuenta, pensamos que son enfermedades crónicas y no lo vamos a ver. Leishmaniosis, creo que todos sabemos que tenemos áreas endémicas de leishmania, se ha controlado por muchos años. Sin embargo, este año en especial se llamó nuevamente la atención a la leishmania porque no teníamos acceso a medicamentos. Y eso es una enfermedad, a pesar de que existe un programa que trata de control de la leishmaniosis, el tener esta caída nuevamente en pacientes en espera por tratamiento, lo vuelve a colocar en una enfermedad desatendida todavía prioritaria que tendríamos que verla, pero que sale de nuestra agenda y parece que se estuviera dejando de lado, ¿no? El mintiasis, equinococosis, que también la tenemos acá, filariasis linfática, que la vamos a ver en la zona de selva. Esquistosomiasis, si bien no es más se ve en Brasil, ha habido algunos reportes. Y en el caso de lo que es, eh, perdón, me dicen que no están avanzando mis diapositivas. No sé si me pueden confirmar, por favor. Sí, no avanzamos en diapositivas. Ya, perdón, disculpen, vamos a compartir nuevamente. ¿Me confirman ahí si se ven? Sí se ve, pero quizás lo pueda poner en presentación grande, Ahora, ampliada. a ver, un momento, por favor. Vamos a ver. Acá. Ahora, Ahí está en presentación ampliada. ahí se puede ver cuando pasa. Sí, ahora sí. Ya, ok, perdón. Entonces, bueno, les mencionaba los objetivos de desarrollo sostenible, las enfermedades que tenemos, y estábamos viendo el tema de las enfermedades que de repente se clasifican según OMS y también lo que tenemos en Perú. Entonces, se clasifican algunas, se consideran, según esta publicación, algunas enfermedades que también deberían estar ahí, como es Oropuche. Hemos tenido nuevamente Oropuche, Brasil y Perú han tenido brotes de Oropuche este año. Esta es una publicación de 2014, ¿eh? Y estamos viendo 2024 y hemos tenido un brote de Oropuche recientemente. Mayaro, que también se presenta. Encefalitis equina venezolana, también hemos tenido casos, brotes en la parte de la Amazonía. Hantavirus, que hasta muchas décadas atrás parecía una enfermedad que no teníamos en el país. Se han reportado casos de hantavirus en la selva, en la zona de Loreto. Fiebre amarilla, nuevamente toma la posta y se han reportado nuevamente fallecimientos por fiebre amarilla en San Martín en estas últimas semanas. La fiebre amarilla tiene una enfermedad inmunoprevenible. Tengo una vacuna para fiebre amarilla, la cual puedo administrar gratuitamente. Está en el esquema nacional, está ahora, se puede colocar a los niños a partir de los 15 meses de edad, pero sin embargo, tenemos todavía casos de fiebre amarilla. HTLV, una enfermedad desatendida silenciosa, porque no todos van a hacer manifestaciones clínicas. Sin embargo, la transmisión se da muy frecuente de madres a hijos en zonas endémicas. Las zonas de los valles interandinos, las zonas de las regiones amazónicas, existe HTLV. Y solo estamos viendo la punta del iceberg. Ese 5% de repente que desarrolla alguna complicación por HTLV, pero el 95% no lo vemos y queda todavía en la transmisión en la misma familia de mamás a hijos, ¿no? O a la pareja. Hepatitis delta es otra de las enfermedades que está asociada a hepatitis B. Sin embargo, no tenemos una estadística actual de cómo está hepatitis delta. No todos los hospitales o todos los centros tienen la posibilidad de hacer ese tamizaje. Enfermedad de Carrión.
otra de las enfermedades que ha tenido de repente una disminución en el número de casos, pero no ha desaparecido. Y esto es importante. Si ustedes revisan las publicaciones a veces o los anuncios que hacía el ministerio años atrás, en donde menciona, por ejemplo, hay uno que dice, la lepra se está disminuyendo y probablemente lleguemos a la eliminación. Y este año hemos tenido el año pasado y este año uno de los mayores números de lepra. Entonces, recordemos que estas enfermedades no solo están limitadas a nuestro país, también podemos tener en los países vecinos y podemos tener la reemergencia en caso de que yo llegue en algún momento a eliminar una de ellas. Brucelosis, los hongos endémicos y los hongos y las micosis profundas también, hidrofidismo y loxocelismo. Si vemos a nivel internacional, vemos este mapa que es del Observatorio de Salud Global. Es un reporte del número de personas que requieren intervenciones frente a las enfermedades tropicales desatendidas. Nosotros encontramos, sobre todo la mayor parte del país, en un color naranja, ¿no? Es decir, son más de 100.000 a casi 1 millón de personas que requieren intervenciones. Es decir, estamos muy parecidos a muchas partes, comparados con otras partes de África y muy cerca de lo que pasa también en Brasil, ¿no? Y en la publicación que hace el doctor Cabezas en el 2014, hace también una relación entre cómo están estas enfermedades atendidas y los departamentos que tienen pobrezas extremas, ¿no? Si tenemos departamentos con pobrezas extremas, como acabamos viendo, por ejemplo, Cajamarca, Huánuco, Apurímac, y los tipos de enfermedades tropicales desatendidas que tienen en estas zonas. Entonces, ¿hay una relación con ellos? Sí. Sin embargo, ojo, no necesariamente vamos a tener probablemente algunos lugares que tengan un menor número, pero esto es relativo a otro tipo de factores, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver en el caso de Ica, que para esa época solo tenía el problema de enfermedad de Chagas como dentro de este grupo, pero actualmente también tenemos dengue. Es más, Ica ha sido uno de los lugares donde ha habido dengue, ha habido chikungunya, ha habido casos de Zika, ¿no? Entonces, esto es también dinámico. Entonces, no podemos a veces quedarnos en pensar esto va a ser estático para siempre, ¿verdad? Hay enfermedades reemergentes también. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que en las enfermedades desatendidas, en las enfermedades infecciosas desatendidas, hay algunos factores que van a estar siempre por ahí dando vuelta. Uno de ellos son los determinantes sociales de la salud, que son muy importantes en la mayoría de ellos. Que si nosotros mejoraríamos estos, tendríamos un impacto importante en estas enfermedades. Tenemos también el acceso a medicamentos de atención en salud, ya lo había mencionado antes, problemas de desabastecimiento, problemas de fabricación de medicamentos, que a veces no solo dependen del país, sino que son problemas internacionales. Y los conceptos nuevos de salud pública global, y además un punto importante que nos está afectando en los últimos años, el cambio climático. Entonces, todo esto nos da un enfoque que esto no solo es una visión de sector, esto es multidisciplinario, multisectorial en sí, si yo quiero trabajar y tener un impacto grande. Como determinantes sociales de la salud, por ejemplo, ya tenemos publicaciones en diferentes países y he tratado de buscar las enfocadas en Perú, y esto es muy interesante. Este es el año 2012 sobre cuáles son las determinantes sociales de la leptospirosis, ¿no? En la región amazónica. Entonces, conocemos la mayoría que han ido a Loreto, Iquitos, la zona de Belén, y qué pasa cuando esta zona se inunda. Y sabemos que en esta época incrementan los casos de leptospirosis. ¿Y a qué está relacionado? ¿Qué tengo que también que tener? ¿Por qué estoy en esta zona, en estas áreas? Hay problemas de que la acumulación de basura, el tema del agua residual, no hay agua potable, el tema también de saneamiento básico. Entonces, todos estos puntos, esos factores van a hacer que estas enfermedades se perpetúen en estos lugares. Y pensar en tratar de eliminar ellos tiene que venir de la mano de una intervención en estos tipos de medidas, ¿no? Porque si no, no vamos a poder mejorarlo. Y vean ustedes cómo está la leptospira en los últimos años, sigue siendo un problema de salud pública. Este 2024 seguimos viendo casos incrementados comparados igual a 2023, que son mayores en los últimos años. Y esto va a seguir probablemente subiendo. A eso se está sumando cambio climático, tiempos con mayor tiempo de lluvia, mayor impacto mayor temperaturas en algunas zonas,
que lo que hacen es perpetúan estos problemas también de salud. Otros datos también importantes son lo que pasa con dengue. Es un problema que se ha discutido mucho tiempo. Dengue en el Perú, esta es una publicación del doctor Cabezas. Hay varias publicaciones interesantes peruanas. En esta de acá nos menciona por qué las epidemias recurrentes, ¿no? Eso era hasta el 2023 y sus determinantes. Y habría que ver qué otros factores tenemos. Un factor importante en dengue ha sido la migración. Si el vector viaja con nosotros. El vector es un vector que viaja con el humano. Donde hay un asentamiento humano, vamos a encontrar Aedes. Y cómo va cambiando. Por eso ese artículo es interesante, porque dice la Aedes aegypti y sus determinantes. Y Aedes aegypti hemos tenido en el Perú antes casi toda la costa, en la zona también amazónica. Recuerden que hasta hace varias décadas atrás teníamos el problema de fiebre amarilla urbana, que en el Perú afectaba desde Tumbes hasta Lima. Y había fiebre amarilla en Lima, en La Libertad, en Lambayeque. Y fue un trabajo coordinado en toda la región en sí. Trabajo coordinado con la Fundación Rockefeller, que se empezó a trabajar la eliminación de la Aedes aegypti. Y se logró una eliminación de la Aedes aegypti en los años 50. Sin embargo, hay una reintroducción de la Aedes aegypti en los años 90. Y esto va a continuar si no hacemos o no hacemos ninguna intervención importante para mejorar estos determinantes, ¿no? Está asociado en algunos lugares al almacenamiento de agua, al problema de agua pública, de red pública de agua. Y si ustedes ven lo que dice el INI hasta el 2020, el 9.2% de peruanos no cuenta con una red pública de agua. Entonces, yo puedo decir 9.2%, es un número bajo, ¿no? Si saco por número de habitantes, hablamos de 3 millones de personas. Y son áreas importantes. Entonces, imagínense ustedes que yo quisiera hacer una intervención de salud pública en algún lugar. Un ejemplo, Chulucanas, el año pasado, el agua llegaba semanalmente. Entonces, como intervención, les voy a decir, tu recipiente donde almacenas agua, tienes que lavar, escobillar y botar todo eso. ¿Es posible hacer eso? No. Si una persona que se ha demorado o tiene un agua que está acumulando porque no va a tener en una semana, yo le puedo hacer fácilmente una intervención, decirles, lava, cepilla esto. No, es difícil hacerlo. Entonces tengo que buscar otras intervenciones y trabajar con otros sectores. Y acá la importancia de trabajar con vivienda, trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas, que entienda de que este es un problema que si no mejora todo lo demás, no vamos a solucionarlo. Y nosotros lo que estamos haciendo paliando esos problemas. Y además, el 28.6% entre el 2019 y el 2020 que consumían agua potable de una red pública, la tenía por horas. Entonces, ¿qué lleva a ello? A almacenar nuevamente agua. Claro, ahora existen otros factores adicionales. Hay lugares en donde hemos tenido la intervención en los cementerios, porque en los cementerios se colocaba el agua para las flores y estos eran criaderos para Aedes. Ha tenido que hacer un cambio cultural, pero se requiere trabajar con promoción de la salud, con la parte también de los gobiernos locales, para modificar este pensamiento, esta forma de ver. Fiebre amarilla, les mencionaba hace un momento cómo fiebre amarilla sigue siendo nuevamente un problema de salud. Actualmente existe una alerta sanitaria por incremento de casos con fallecidos en la región San Martín. Entonces, ustedes ven acá, tenemos también casos en San Martín, han habido casos de ese tipo. El año pasado hubieron casos en la zona del Braem, en diferentes zonas. ¿Y quiénes son los que están, o de hecho, qué tipo de pacientes? Son personas jóvenes, son adultos jóvenes, algunos de ellos migrantes internos o migrantes que ingresan a estas zonas a trabajar. Es fiebre amarilla rural en este momento. Y las zonas que están afectadas por fiebre amarilla son las mismas zonas que están afectadas hace 10 o hace 20 años y así sucesivamente. Entonces, tenemos que pensar o enfocarnos también en ello. Si ustedes tratan de buscar esta información de la alerta, no la van a encontrar porque es una alerta regional. Es decir, yo tengo que estar en esta zona para saber o socializar este tipo de alerta epidemiológica regional para saber que tengo casos de fiebre amarilla. Igual el año pasado los brotes de fiebre amarilla en el Braem, las alertas fueron regionales. No fue una alerta nacional porque no afectó a varias regiones, pero es un problema de salud pública que implica personas que están muriendo. Y tengo que trabajar de una forma articulada y también mencionar, como nosotros como sociedad, como colegio médico, informar a la población cuál es el impacto de esta enfermedad inmunoprevenible, es decir, tiene vacuna.
que si no me vacuno y me da fiebre amarilla, puedo morirme. ¿Cómo lo voy a prevenir? Con una vacuna, que es gratuita. Entonces, este tipo de comunicaciones tenemos que trabajarlo desde diferentes sectores. Y hablando acerca de lo que es salud global, es decir, los conceptos han ido cambiando. Primero se trabajaba mucho el tema de salud internacional, que aparece en la época de cólera y era más enfocado en, bueno, no me vayas a pasar en mi frontera esta enfermedad a mi país, ¿no? Entonces estaba más enfocado en, por si acaso trabajamos en conjunto en fronteras. En los años 1902 a 1947, en la parte de la salud internacional que se institucionaliza, aparece la medicina tropical, es decir, como un punto importante en el control de estas enfermedades que pueden afectar a otros países. Entonces, la salud global está muy relacionada con las enfermedades infecciosas y tropicales. Además, la medicina tropical trata de trabajar en ello buscando también algunas medidas de salud pública. Entonces, muchas veces, como especialidad, no solo nos dedicamos a ver la salud individual, también tenemos que ver tener nuestra mirada como salud pública. Y lo que busca la salud pública global o Global Health en inglés es tener una mirada de país, perdón, de región, de mundo. ¿Por qué? Porque lo que pase en otro país, así no sea vecino mío, me va a afectar en algún momento a otras zonas. Entonces, un ejemplo, actualmente hay trabajos conjuntos dirigidos control de VIH, tuberculosis, malaria, como los programas de Bill y Melinda Gates o los programas grandes que tienen fondos internacionales para tratar de controlar ese tipo de enfermedades. Claro, el enfoque es salud global. Es decir, yo no me puedo quedar solo como trabajar en mi región, en mi país, si es que no controlo esta enfermedad en otras partes del continente o hasta del planeta. Entonces, este enfoque de salud global es muy importante. Actualmente la globalización puede traerme enfermedades muy rápido. Lo hemos visto con COVID, como una enfermedad que apareció, emerge en una parte del otro lado del planeta, rápidamente pudo llegar a nuestro país. Lo acabamos de ver con Mpox, lo hemos visto con influenza aviar, cómo ha ido bajando influenza aviar. Empieza en Canadá, empiezan a morirse las aves y progresivamente baja a Estados Unidos, México, Centroamérica, llega al país y baja y sigue bajando. Entonces tenemos que también pensar en estos nuevos conceptos de salud pública, como salud pública global. Algo ya breve, porque estoy con los tiempos, situación de lepra en el país. En situación de lepra en el país al 2023 tenemos casos todavía de lepra. Ha incrementado el número de casos comparado si nosotros vemos con los otros años que donde teníamos casos con menos discapacidad, ha habido también en algunas zonas que no teníamos, como era Lima. Y acá se debe mucho al tema de migración. Es decir, lepra estuvo siempre o por mucho tiempo en las regiones de la selva. Sin embargo, estos últimos años, 22-23, hemos empezado a ver casos también en la costa norte y en Lima. Estas son diapositivas gracias a la Dirección de Tuberculosis que nos ha brindado poder presentar esto, para que ustedes vean que también tenemos casos no solo en la región de la selva, sino también hemos presentado La Libertad 4 casos, Piura 2 casos, Lima 10 casos. Entonces, enfocarnos también en que este problema, si no trabajamos, no lo abordamos multidisciplinariamente, no lo vamos a mejorar, ¿no? Acceso a medicamentos y atención en salud. Estas son parte de los reportes que ha habido este año, de los problemas que hubo con los medicamentos para la leishmania. Hay un problema de abastecimiento internacional, no solo es en el país. Sin embargo, se tienen que tomar medidas como para ver qué va a pasar en el futuro. Es más, tengo que como país priorizar o trabajar, invertir de repente en la producción de estos medicamentos para el futuro, porque no lo he controlado. Leishmania no se ha controlado en el país. Entonces, si voy a tener estos desabastecimientos, que lo que van a hacer es que los pacientes estén en lista de espera con lesiones, viajan a veces de... ¿Qué pasó este año? Las personas viajaban a diferentes ciudades tratando de buscar el medicamento, que son los antimoniales. Si la gente del interior de Cusco viajaba a Cusco ciudad, luego viajaban a Lima y así otros hospitales tratando de buscar. Eso no se puede dar. Eso no es adecuado y es un problema de falta de comunicación. Decirles, si tengo el medicamento que está por llegar,
tengo programación para tal fecha, vamos a llevar esto. Pero hay un divorcio en este tema, en este momento, en lo que es ese tipo de enfermedades metaxénicas con lo que vamos a informar nosotros a la población. En Cusco ha empezado nuevamente, como así, hace muchísimos años, la gente a quemarse las lesiones con tabaco, con cualquier cosa, pensando de que eso lo va a mejorar, cuando eso no va a mejorar la enfermedad, ¿no? Entonces, esto es lamentablemente una enfermedad que, si bien está dentro de uno de los programas del ministerio, actualmente yo lo calificaría como que ha regresado nuevamente a ser más desatendida de lo que ya era antes, ¿no? Y otro problema de salud pública es rabia, rabia canina. Es decir, el país tiene el mayor número de casos de rabia canina en la región, en Latinoamérica, y está centrado en dos departamentos, Arequipa y Puno. Y a ello tenemos también problemas de rabia silvestre. Este año se reportó en febrero el caso de la muerte de dos niñas por rabia. Probablemente fue más que todo rabia silvestre porque había un antecedente del gato, pero probablemente fue una mordidura de murciélago, perdón, murciélagos, fue la rabia silvestre. Y existe una estrategia para hacer vacunación preexposición. Sin embargo, vamos al extremo y vemos, por ejemplo, que Ojo Público publica este año, recientemente nos dice que en el 2023 se vencieron 68.000 dosis de vacuna antirrábica humana. Es irónico, es ilógico. Es decir, puedo usar esa vacuna para profilaxis preexposición en zonas que son endémicas de rabia silvestre. Se ha utilizado, se ha trabajado en estas zonas. Entonces, no podemos llegar a este extremo. Y eso también es un punto que la verdad es lamentable, ¿no? Es decir, teniendo insumos que nos faltan, porque nos faltan insumos, pocos insumos, podemos llegar a este problema de vencimiento de ellos, ¿no? Bueno, eso era un breve resumen de lo que tenemos de enfermedades infecciosas atendidas en el país. Es un tema largo, entiendo por el tiempo, he hecho un resumen y quedo atento a las preguntas más adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor Alexis Holguín Ruiz, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas, por esta brillante exposición de enfermedades infecciosas desatendidas. Bueno, ahora daremos paso al doctor Carlos Manuel Benítez Villafane, director ejecutivo de Prevención y Control de VIH-Sida, Enfermedad de Transmisión Sexual y Hepatitis del MINSA. El doctor desarrollará el tema VIH-Sida en el Perú. Muchas gracias, doctor Cristian. Antes que nada, agradecer la invitación por parte del Consejo Regional 3, en esta que es la primera celebración o conmemoración de la efeméride que trabajó la sociedad justamente y que se pudo aprobar, gracias a Dios, el año pasado. Por favor, me confirman si hay alguna dificultad con la visualización de la presentación. Sí se ve completamente. ¿Está bien, doctor? Gracias, doctor. Una de las cosas que dentro de la formación del médico infectólogo tropicalista quizás nos diferencia de otras especialidades es que tenemos cierto nivel de entrenamiento en aspectos, por un lado, epidemiológicos y por otro lado, en aspectos relacionados a la salud colectiva o salud pública. Y esto creo que nos da una entrada distinta para poder abordar los problemas o daños relacionados a enfermedades transmisibles desde una perspectiva de control y de salud pública. Justamente lo que yo voy a presentarles ahora es el tema de la situación del VIH-Sida y cómo el país viene haciendo una serie de esfuerzos para poder controlar este problema de salud pública nacional. Cuando hablamos de los antes llamados programas, ¿no?, verticales en salud pública, uno puede encontrar una serie de definiciones. He adaptado algunas de ellas en una apreciación personal. Para definir estos programas, hablamos de los programas, por ejemplo, de control de tuberculosis, de enfermedades metaxénicas y demás, VIH-Sida, por supuesto, en un conjunto de intervenciones estratégicas que en realidad deberían tener una aplicación temporal, ¿no? Sin embargo, esto puede dilatarse en el tiempo mientras no se consigue el objetivo
de este programa. Y el objetivo, digamos, puede ser de diferente naturaleza, como veremos más adelante. Estos programas o conjunto de intervenciones tienen que estar orientadas principalmente a la prevención, pero también a la atención de un determinado problema de salud pública que está priorizado, pero que es específico. Y como mencionaba, el objetivo puede ser diferente. En algunos casos puede ser controlar, en otros eliminar o incluso se puede aspirar a erradicar un problema de salud pública específico. Este es un poco el concepto de un programa de salud pública que, dentro de otros, es el programa de VIH-Sida en el Ministerio de Salud. Como saben, el Ministerio de Salud, como ente rector, emite una serie de políticas públicas que se materializan a través de documentos normativos, ¿no? Y acá les muestro algunos de los que hemos venido trabajando en los últimos años, de diferente naturaleza, orientado a diferentes ejes de las intervenciones, para poder aspirar a controlar el tema del VIH-Sida en el Perú. Y cada uno de estos documentos normativos, y es importante que se comprenda de esa forma, tiene un ciclo que aquí está resumido y de hecho es parte de lo que se trabaja en el marco de la llamada norma de normas del Ministerio de Salud, que pasa en principio por una planificación, es decir, uno planifica en qué momento debería actualizarse o elaborarse un documento normativo, por la formulación, que es básicamente la redacción, y este es un trabajo que no es cosa sencilla, hay que hacer una búsqueda de evidencia, revisiones sistemáticas y demás. El proceso de aprobación por las instancias técnicas, legales del Ministerio de Salud. Cada documento normativo se aprueba con resolución ministerial. Y luego el proceso más complejo, que es la implementación. Justamente, hace un rato conversábamos en una reunión de gestión cuánto tiempo tarda un documento normativo en implementarse, y eso no es de un momento a otro. En promedio, un documento normativo tarda en implementarse 18 meses a 2 años, ¿no? Entonces, hay procesos que tienen que desarrollarse en el marco de la implementación de cualquier documento normativo. Y un paso final, que hay que decirlo, por las diferentes actividades no siempre se puede hacer, es la evaluación de la implementación de cualquier documento normativo o una política pública en el Ministerio de Salud. En relación al VIH-Sida, y una de las cosas que caracteriza los programas es contar con información. Es un programa que no cuenta con información, no tiene claridad en cuanto a las intervenciones y no puede medir el impacto de estas, pues es un programa que está, digamos, condenado a fracasar. Entonces, en el caso del VIH-Sida, como ven a la izquierda, hay una serie de datos que provienen de una serie de fuentes que nos permiten decir, por ejemplo, que en el Perú habitan 110.000 personas viviendo con VIH. Esta es una estimación que se hace con una metodología ad hoc, una herramienta informática que se llama Spectrum, que le aplican muchísimos países de América Latina, el Caribe y del mundo. Tenemos también datos de la magnitud de la enfermedad, es decir, la prevalencia en este caso, hablamos de una enfermedad crónica, del VIH en la población general, que es 0.4%, una prevalencia baja en la población general, pero observen inmediatamente cómo esta prevalencia se incrementa de manera dramática en las llamadas poblaciones clave para la epidemia de VIH, ¿no? En la población de hombres que tienen sexo con hombres, la prevalencia alcanza el 10%. Esto ha sido medido en el último estudio epidemiológico año 2019. Y la prevalencia en mujeres transgénero alcanza más del 31%. Para que vean la diferencia de magnitud y la razón por la que las intervenciones para aspirar a la prevención y control tienen que ser focalizadas en las poblaciones que tienen las mayores prevalencias, es decir, en las poblaciones que tienen un mayor riesgo de adquirir el VIH. Pero además, la investigación epidemiológica nos permite ver cómo este proceso es dinámico en el tiempo y aparecen poblaciones nuevas.
que antes no estaban mapeadas como poblaciones en riesgo o vulnerables frente al VIH. Estudios que hemos realizado en los últimos años, junto con aliados de la cooperación, nos muestran, por ejemplo, que en inmigrantes venezolanos en el Perú, la prevalencia del VIH es cercana al 1%. Y algo un poco más nuestro, ¿no? Que en las comunidades indígenas, particularmente en el pueblo Guajún, la prevalencia del VIH es 1,8%. Esto ha sido medido en el año 2019, no hace mucho, y es un poco lo que vemos en alguna información que nos llega a través de los medios o de algunas autoridades, ¿no? Entonces, la dinámica de la transmisión es esta en el momento en el Perú. Y claro, cuando uno cuenta los datos absolutos de casos de personas viviendo con VIH, uno puede decir casi el 60% de los casos del país están localizados en Lima y Callao, en esta parte del Perú, la capital. Pero no olvidemos que aquí habita la tercera parte de la población del Perú. Por lo tanto, cuando hacemos en realidad el análisis adecuado, es decir, la tasa, los casos de VIH por cada 100.000 habitantes, observen lo que pasa. La media país es 25 casos de VIH por cada 100.000 habitantes. Lima se encuentra acá, 30 casos de VIH por cada 100.000 habitantes. Y observen las regiones que aparecen en el top de la tabla. Primero la región Amazonas, 88 casos por 100.000 habitantes. Luego Ucayali, 70 casos por 100.000 habitantes. Y luego Loreto, 62 casos por 100.000 habitantes. Es decir, la Amazonía peruana. Y es lo que vemos en el mapa, ¿no? Son las regiones de la Amazonía peruana las que en este momento tienen las mayores tasas de VIH en el Perú y donde se están centrando los esfuerzos para la prevención y el control. Esto es lo que el Programa Nacional ofrece como intervenciones estratégicas para controlar el VIH en el Perú. Y están divididos de manera didáctica en ejes, ¿no? El eje de la prevención, el eje del acceso a las pruebas y al tratamiento. Brevemente, para explicarles, en el eje de la prevención está acá todo el paquete, se llama así, paquete de actividades de prevención que deberían llegar a la población general, particularmente a las poblaciones clave, para reducir el riesgo de adquirir VIH. Acá mencionar algunas cosas muy puntuales, ¿no? La información. A veces menospreciamos la importancia del acceso a la información, pero hay estudios que demuestran que una persona informada, por ejemplo, un adolescente informado, un adolescente que maneja información de lo que son las infecciones de transmisión sexual, cómo prevenir sobre todo estas, ¿no? Es un adolescente que tiene menos riesgo de adquirir VIH. Por lo tanto, es muy importante trabajar la estrategia comunicacional, lo vamos a mencionar más adelante. El acceso a preservativos, ¿no? Es importantísimo. Probablemente la principal medida de prevención, sabiendo que en el Perú el 99% de los casos se han adquirido a través de la vía sexual. Otras intervenciones, llamadas así biomédicas, ¿no? La profilaxis posexposición y esta más reciente, que la voy a detallar un poco más adelante, que es la profilaxis preexposición, que no es sino el hecho de que una persona que no tiene VIH, pero que está en alto riesgo de adquirirlo, puede tomar de manera continua eh, una pareja de antirretrovirales a través de una pastilla diaria y con eso el riesgo de adquirir VIH se reduce. A eso se le llama profilaxis previa a la exposición o PrEP. Y algo interesante, ¿no? Que es también parte de la dinámica de las enfermedades transmisibles, que es el tratamiento como prevención. No suena extraño, ¿no? El tratamiento es una cosa y la prevención es otra. Pero hay estudios que demuestran esto. Una persona que tiene VIH, que recibe un tratamiento efectivo y que consigue el objetivo de tratamiento, que es reducir su carga viral a niveles que llamamos indetectables, es una persona que prácticamente no transmite el virus a otra. Por lo tanto, en una población determinada, mientras la cobertura de tratamiento de las personas con VIH es mayor, la transmisión del virus en la comunidad se reduce de manera significativa. Así que este es el paquete de prevención que procuramos hacerlo llegar a todas las poblaciones. En el eje del tamizaje hay una actividad que caracteriza al país, que es el uso de las pruebas llamadas rápidas o inmunocromatográficas, ¿no? Creo que todos conocemos acá de qué se trata.
Son pruebas que usan sangre capilar, ¿no? Se requiere solo un par de gotas del pulpejo del dedo. La lectura es rapidísima, 20-30 minutos, y tenemos allí la posibilidad de tamizar a las personas para VIH sobre todo, pero también se ha ampliado ahora a otras enfermedades del programa como son hepatitis B y C. El hacer pruebas rápidas permite, bajo un enfoque de salud pública, sacar el laboratorio o las pruebas de laboratorio de ese espacio que está en los establecimientos, llevarlo al consultorio obstétrico, llevarlo a la sala de emergencias, sacarlo del establecimiento de salud, llevarlo a las puertas de las discotecas donde las brigadas van a hacer esas pruebas o las comunidades indígenas en nuestra Amazonía. O sea, permiten reducir la brecha de acceso a las pruebas de VIH. Esto no quiere decir que en nuestros hospitales tengamos los métodos automatizados que ya conocemos todos, eso sigue habiendo, pero con el objetivo nuevamente, bajo un enfoque de salud pública, de reducir las brechas en el acceso a las pruebas rápidas nos han ayudado y nos ayudan muchísimo. Además de ello, se ha podido descentralizar el monitoreo virológico del VIH. Hasta hace algunos años, solamente el laboratorio del INS, hablando del Ministerio de Salud, podía procesar cargas virales de VIH. Ahora tenemos equipos de baja complejidad de biología molecular en prácticamente todas las regiones del Perú que hacen el examen en tiempo real, se le llama INESPER, y esto ha permitido acortar el tiempo de entrega del resultado de carga viral para las personas que están en tratamiento o las personas que van a iniciar. En cuanto al acceso al tamizaje y diagnóstico, hay una estrategia que la voy a relatar un poquito más adelante, que no es sino el rastreo de contactos en VIH que permite tener una alta reactividad de las pruebas de tamizaje. Y con relación al tratamiento, comentarles que quizás tenemos en la cabeza la idea de que el tratamiento para VIH consiste en muchas píldoras por día, medicamentos con muchos efectos adversos, difíciles de poder tomar. Pues ahora el tratamiento está totalmente simplificado. Si bien es cierto, el tratamiento sigue consistiendo en 3 antirretrovirales, ahora vienen combinados en una sola pastilla que se toma una sola vez al día, así que es muy sencillo el tratamiento en este momento. Tan sencillo que nos ha permitido poco llevarlo de los hospitales hacia el primer nivel de atención en establecimiento de salud, 1.3 o 1.4, para favorecer el acceso de las personas con VIH al tratamiento antirretroviral. Y demás está decirlo, ¿no? El tratamiento ha cambiado el curso natural de la enfermedad, convierte a la persona que tiene VIH en una persona que vive con el VIH, que se puede controlar y de hecho ha permitido reducir también la historia natural de la enfermedad desde el punto de vista poblacional, ¿no? Entonces, el acceso al tratamiento es fundamental para garantizar la sobrevida de las personas viviendo con VIH. Ahora, todo esto se oferta a través de los servicios de salud y se ha organizado acá también de manera esquemática. Tenemos en el Perú más de 300 establecimientos de salud que ofrecen el paquete de prevención, el paquete de atención, pero además, y esto es muy importante, tenemos una oferta móvil de servicios, las llamadas brigadas móviles, porque a veces no es suficiente con lo que colocamos como oferta en los establecimientos de salud. Hay que salir a buscar activamente en las poblaciones para encontrar nuevos casos de VIH. Y esas brigadas hacen ese trabajo. Van a los espacios comunitarios para ofrecer parte del paquete de prevención. Y también es importante mencionar que las mismas comunidades se organizan para ofrecer servicios de prevención. En el Perú se llaman mecanismos de coordinación comunitaria y permiten llegar a las poblaciones que tienen menos posibilidad de acceder a los servicios de salud o de ser abordados por las brigadas móviles también. Eh, para hablar de algunos aspectos muy puntuales, voy a hablar un poco de la prevención y quiero mencionar esto que es un poco la innovación en el país que hemos tenido desde el año pasado, que es la implementación de lo que se llama prevención combinada del VIH, que incluye la profilaxis previa a la exposición, que les estaba comentando hace un momento, ¿no es cierto? La PrEP en realidad fue aprobada en junio del año pasado, hace un año, es parte del paquete de prevención combinada. Como estaba mencionando, consiste en la toma de antirretrovirales para reducir el riesgo de contraer VIH y está indicado en poblaciones de alto riesgo que tengan 18 años o más y obviamente que no tengan VIH. Actualmente está disponible, ojo, en todas las regiones del Perú y es totalmente gratuito, al igual que el tratamiento antirretroviral.
En cuanto a la implementación, les puedo comentar que la PrEP ya está disponible en 19 regiones del Perú, en 88 establecimientos de salud que están ahí por cada una de las jurisdicciones, ¿no? Y esto esperamos que se siga expandiendo a nivel nacional. También comentarles que hasta mayo tenemos más de 2.000 personas que ya reciben la PrEP. Aquí está dividido por cada una de las jurisdicciones y regiones. Y en cuanto a las poblaciones que están recibiendo la PrEP, mencionarles que casi el 80% corresponden a la población de hombres que tienen sexo con hombres, un 15% a parejas serodiscordantes, ¿no? Interesante. ¿Qué son las parejas serodiscordantes? Son personas que son negativas al VIH, pero que tienen una pareja estable positiva, que están en riesgo de adquirir el VIH y al tomar la PrEP ese riesgo se reduce de manera significativa. 3%, 3,6% de trabajadoras sexuales y 2,6% de mujeres transgénero, ¿no? Este es un poco el avance en la implementación de la PrEP e invitamos a los colegas a que puedan sumarse a el grupo de personas, de colegas que está implementando la PrEP a nivel nacional, porque esto es lo que va a reducir, junto con las demás medidas, por supuesto, de prevención, las nuevas infecciones por VIH. Comentarles un poco el tema de las brigadas. Las brigadas son equipos formados por un personal de salud y un educador de parques, una persona de la comunidad, una persona de la población gay, una persona de la población trans, una persona de la población de trabajadoras sexuales, que junto con el personal hace un mapeo, ¿no es cierto?, del territorio, identifica los espacios donde estas poblaciones socializan, ¿no? Por ejemplo, un sauna o la puerta de una discoteca o una cancha de vóley, y se hace llegar información preventiva y sobre todo pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis virales. Solamente este cuadro, no quiero marearlos, para que vean cuánto puede realizar en cuanto a tamizajes una brigada. En este año que fue el 2023, tamizamos a más de 55.000 personas en las poblaciones clave a través de las brigadas móviles urbanas. Les mencionaba que para encontrar nuevos casos de VIH también hay que tener estrategias. Esto, que se llama notificación asistida de parejas o contactos, que está recomendada por la OMS, no es sino que a través de un procedimiento riguroso, a partir de un caso de VIH, buscamos información de sus parejas sexuales en los últimos 6 meses o el último año, y a través, obviamente, de manera cuidadosa y siempre teniendo en cuenta la confidencialidad, tratamos de ubicar a esas personas. ¿Cuál es la diferencia con otras formas de hacer tamizaje para VIH? Brigadas móviles, por ejemplo, es la alta reactividad, ¿no? Una brigada cuando sale al campo y hace tamizajes para VIH suele encontrar reactividades de prueba rápida entre el 5 y 8%, es decir, de 100 pruebas que hace, resultan reactivas 5 u 8. En el caso de notificación asistida, observen la reactividad, 35% en promedio, y en algunos casos más del 50%. Entonces es costo efectiva. Esa estrategia se va a implementar y esperamos aprobar a través de una norma específica donde se disponga cuáles son los procedimientos para implementar. Eso es en la parte de la prevención. En la parte del tratamiento es importante mencionarles un proceso que le hemos venido desplegando en los últimos años y de manera muy particular durante la pandemia y después de ella, ¿no? Es la descentralización del tratamiento antirretroviral, llevarlo al primer nivel de atención, ¿no? Y hacerlo de manera conjunta con la simplificación del tratamiento con la medicación recomendada por OMS, medicamento que se toma en un comprimido por día basado en dolutegravir, ¿no? Esto fue aprobado en el 2020 y claro, como les comentaba, tenemos más de 300 servicios a nivel nacional y parecería que es suficiente, pero no lo es, ¿no? Un análisis muy sencillo de saber en cuántas provincias del Perú contamos con un servicio que da tratamiento nos arroja solamente 46% a nivel país. O sea, solamente el 46% de provincias en el Perú tienen un servicio de tratamiento. Y uno pudiera pensar que es solamente un problema de las regiones, pero no. Un análisis ya por distrito en Lima y Callao nos arroja que solamente el 64% de los distritos tienen un servicio de TAR en Lima Metropolitana y Callao. Así que todavía queda un espacio para seguir descentralizando y colocando más establecimientos que ofrecen el tratamiento para VIH. Dos ejemplos muy concretos de la descentralización. Este, que es en la Amazonía, fue un poco anterior y es por una necesidad justamente en el territorio Aguajún,
donde la prevalencia es elevada. Aquí en el 2013 no había oferta de tratamiento en Condorcanqui, no había ningún centro de tratamiento, tenían que desplazarse las personas hasta Bagua o Chachapoyas, pero empezamos el proceso en el 2014 con una serie de establecimientos de primer nivel. Seguimos luego de la pandemia e incluso durante la COVID, más de 20 establecimientos se convirtieron en centros dispensadores de tratamiento en Condorcanqui. Ahora la oferta de tratamiento en esta provincia del Perú, en Condorcanqui, es, como ustedes ven, muy frondosa, ¿no? Tenemos 8 establecimientos en Condorcanqui, tenemos 3 en Bagua para las poblaciones indígenas de esa parte del Perú. También se ha fortalecido con equipos de laboratorio y al acabar el año pasado, el 96% de las personas que reciben tratamiento allí lo hacen con el esquema simplificado que usa dolutegravir. Y en el caso de Lima Metropolitana también, este sí es un ejemplo básicamente relacionado a la COVID, a la pandemia. Hasta el 2019, en Lima Norte, en la DIRIS Lima Norte, solamente habían 3 lugares que daban tratamiento para el VIH, de los cuales 2 son hospitales, o perdón, 3 hospitales y un centro de salud primer nivel, solamente 4. Pero empezamos a colocar más lugares de tratamiento en primer nivel. En 2020, Los Sureños, México; 2021, El Progreso, Santa Luz Mila, Laura Caller; el Penal de Ancón; 2022, Piedra Lisa; 2023, Los Libertadores, Villa Estela, Caquetá. Observen ahora la oferta de tratamiento en Lima Norte que permite mejorar el acceso de las personas viviendo con VIH al tratamiento. Eh, y este es un proceso a escala nacional. Estamos descentralizando en todas y cada una de las regiones y esto nuevamente ha permitido mejorar las coberturas de tratamiento de todo el país. Mencionarles también que de la mano con la descentralización del tratamiento ha tenido que ir descentralizar también las pruebas de monitoreo virológico. Se ha hecho con tecnología, en este caso, este equipamiento que se llama GeneXpert. Es una plataforma de biología molecular de baja complejidad y es plataforma porque hace no solamente carga viral de VIH, sino también de hepatitis B, C, diagnóstico molecular de gonorrea, clamidia, diagnóstico de tuberculosis además, ¿no? Y otras enfermedades más. La tenemos ya en todas las regiones del Perú, salvo Huancavelica, pero esta región también en este año va a tener su equipo, así que eh, esto ha permitido pues descentralizar el monitoreo de la carga viral de VIH en todo el Perú. De la mano también es importante contar con información, así que estamos en este año culminando la plataforma de interoperabilidad que se llama CISE, Sistema de Información de VIH, y esto también lo hemos desplegado a nivel nacional. Para ir finalizando, aspectos clave del programa. La estrategia comunicacional, cómo llevar la información. Esto tiene que pasar por un análisis y una identificación de los ejes temáticos en relación a la enfermedad, el tratamiento y cuidado, canales de comunicación, actores clave para la comunicación. Esto particularmente, por ejemplo, para poblaciones indígenas y poblaciones clave, es fundamental. Saber cómo llegar a estas poblaciones para que la información llegue de manera consistente. Usar los canales adecuados. Mpox, ¿no? Viruela del mono nos enseñó, el brote, que es importantísimo usar las redes sociales, ¿no? Y acá hablamos de todas las redes sociales, desde Facebook hasta Instagram, TikTok, tener siempre como aliados a las comunidades y organizaciones. Les comento que inclusive las redes de contacto, ¿no? En este caso Grindr, que es una red de contacto para poblaciones clave, eh, contuvo información preventiva para Mpox en su momento, y también que tenemos un aplicativo que está disponible en Play Store, gratuito para que lo descarguen, se llama GeoVIH, y hay información para el público general, información preventiva, pero también está allí georreferenciado cada establecimiento de salud que ofrece condones, pruebas y tratamiento antirretroviral en todo el Perú. Así que es de mucha utilidad tanto para la población como para el personal de salud. Es importante remarcar a la participación de la comunidad en la respuesta del Perú frente al VIH. Y se hace a diferentes niveles, ¿no? En alta dirección del Ministerio de Salud, a través de los educadores pares que ya les comentaba, en el nivel operativo y también en las comunidades nativas cuando corresponde. Todo esto, ¿a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a mejorar determinados indicadores de la respuesta del Perú. Por ejemplo, es importante tener buenos indicadores de tamizaje para VIH en las principales poblaciones clave.
Les comentaba que la población HCH es una de las más importantes y el año pasado llegamos a tamizar para VIH al 36% de la población HCH. Esto es un valor histórico. Lo máximo que se había logrado era antes de la pandemia 23% y hemos alcanzado 36% el año pasado. ¿Y esto a qué se debe? Entre otras cosas, pruebas rápidas, brigadas móviles, servicios diferenciados y oferta comunitaria. Y hemos alcanzado además el año pasado una cobertura de tratamiento antirretroviral de casi el 85% sobre el total de la población estimada con VIH. Y como estrategias que han permitido este avance han sido la descentralización, el esquema simplificado, notificación asistida de contactos y recuperación de abandonos al tratamiento. Esto ha permitido que el país tenga indicadores positivos en cuanto al control, una reducción significativa de las muertes relacionadas a SIDA, muy importante, más del 50% en los últimos 10 años, gracias al diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, pero un pendiente aún, aunque esto está cambiando también en el tiempo y estamos mejorando, aún se mantiene un nivel que tiene que reducirse más en cuanto a las nuevas infecciones por VIH, que es un poco el pendiente del país, la parte preventiva. Comentarles que estamos trabajando documentos normativos que se van a aprobar pronto, esperamos, la norma de atención de las ITS y la norma de notificación asistida que les comentaba hace un momento, son las próximas normas que se van a aprobar. Somos una dirección que hace bastante investigación operativa, en realidad son insumos para elaborar las políticas públicas o mejorarlas, ¿no? Y algunos pendientes o retos que tenemos como Ministerio de Salud, actualizar la ley de VIH-Sida, que es del año 97, es una prioridad para nosotros, sostener las brigadas móviles urbanas y amazónicas, integrar los servicios de salud en el primer nivel de atención, mejorar y fortalecer la oferta comunitaria de servicios, expandir la PrEP, implementar nuevas tecnologías, notificación asistida, ya no les comenté la autoprueba de VIH que también se viene, las intervenciones para otros daños que maneja la dirección, hepatitis B y hepatitis C, seguir expandiendo las plataformas de biología molecular de baja complejidad, fortalecer el sistema de la información, y este es el equipo del Ministerio de Salud que me acompaña y que ha permitido el avance que les he podido mostrar hasta el momento. Gracias por el tiempo, disculpen por la dilatación de la presentación. Muchas gracias, doctor Carlos Manuel Benítez Villafane, por la brillante exposición de VIH-Sida en el Perú, director ejecutivo de Prevención y Control de VIH-Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis, MINSA. Bueno, ahora vamos a dar paso a la doctora Sofía del Carmen González Collantes, paz presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, que nos disertará sobre la neumonía nosocomial en el Perú. Muchas gracias, doctora, por su presencia y dejamos la pantalla. Sí se ve, doctora, la imagen, si lo puede poner también. Sí, bueno, Perfecto. buenas tardes, doctor Cristian Carpio Bazán, secretario de Desarrollo Profesional y Científico del curso del Consejo Regional Tercero de Lima, del Colegio Médico del Perú, y por su intermedio mi saludo a la doctora Frida González Montefur, nuestra señora decana del Consejo Regional 3. Agradezco la invitación para participar y el tema que voy a disertar es el de neumonía nosocomial en el Perú. Lo que vamos a desarrollar, primeramente vamos a tocar lo que es la epidemiología de la neumonía nosocomial. Se sabe que es la segunda causa de infección adquirida en un hospital y la mortalidad atribuible solamente a la neumonía es variable y oscila valores altos ambos del 20 al 50%. Si el paciente tiene ventilador mecánico, el riesgo de presentar se multiplica 20 veces más. Y si hablamos de densidad de incidencia, aunque se dice que ha disminuido a nivel global, pero en Europa se habla de tasas que varían entre el 5, casi 6%, un 18% por 1000 días de uso de ventilador mecánico. También se habla, por ejemplo, hay un estudio de caso controles sobre la diferencia de mortalidad, dando un valor de
15% frente a un 1,6% en los casos con neumonía intrahospitalaria y que da un mayor riesgo de muerte a 8,4 veces. También hay otro estudio que señala y que sustenta, ¿no?, estas incidencias en las UCI francesas, que es un estudio longitudinal de pacientes que ingresan con neumonía intrahospitalaria y que la mortalidad a 30 días era un 32% si esos pacientes requerían intubación endotraqueal frente a un 16% si esta no era necesaria. Acá vemos nuestras tasas en el Perú, las reportadas en el 2023, que es el análisis de todo el 2022. Y con esa muestra que se hace el análisis, se compara los datos del análisis situacional de salud. Si vemos, por ejemplo, para un establecimiento de salud de nivel 3.1 o nivel 3E, los institutos especializados, vemos que en el caso de neonatología, las neumonías asociadas a ventilador mecánico es de 3,19 por 1.000 días de uso de ventilador. En el caso de la UCI de adultos tenemos valores de 12,88 y para UCI pediátrica de 5,08. Valores, como se pueden observar, pues bastante elevados. Y por otra parte, acá tenemos, también nos muestra la tasa global. Acá incluye todos los establecimientos y vemos que los valores son similares, solo un punto menos a las tasas para el caso del nivel que hemos mencionado. Igual acá para ventilador mecánico para UCI adultos 11,44 y para la UCI pediátrica 4,64. Entonces, ¿cómo definimos nosotros una neumonía nosocomial? Proceso inflamatorio de origen infeccioso que está ausente en el momento del ingreso hospitalario y que se desarrolla tras haber ocurrido 48 horas del mismo. Y si es una neumonía asociada a ventilador mecánico, está dentro de las neumonías intrahospitalarias en pacientes que tienen vía aérea artificial después de 48 horas o más de la intubación orotraqueal. Esto representa el 80% de las neumonías adquiridas en las unidades de cuidados intensivos. Este es un reporte del 2022, en un estudio del Hospital 12 de Octubre de España. ¿Y cuáles son los agentes más frecuentes, ¿no?, que se encuentran? Se ven que son similares tanto para la neumonía nosocomial como para la neumonía asociada a ventilador. Y entre ellos están la Pseudomonas aeruginosa, la Acinetobacter baumannii, las Enterobacteriaceae, el Staphylococcus aureus. Y se ve que el diagnóstico suele obtenerse mayor porcentaje en los casos de neumonía asociada a ventilador, con un 60% frente a un 40% en neumonías intrahospitalarias. Y en cuanto a qué aislamiento tenemos, o sea, el patrón microbiológico, se observa que esto va a depender de qué área geográfica, de cuál es la prevalencia en el hospital, incluso no solo en el hospital, sino cuál es la prevalencia en el servicio donde está hospitalizado el paciente. Entonces, también tenemos que tener en cuenta en la etiología el tiempo que está hospitalizado el paciente. Así tenemos que, por ejemplo, un paciente que tiene menos de 5 días de hospitalizado, sin factores de riesgo para gérmenes multidrogoresistentes, más frecuentes que sea por un Streptococcus pneumoniae, un Haemophilus influenza o un bacilo entérico gram negativo. Pero si este paciente tiene más de 5 días, tiene factores de riesgo para gérmenes multidrogoresistentes, tenemos que pensar en una E. coli, en una Klebsiella pneumoniae, en un Enterobacter, una Serratia, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, y en estos casos el estafilococo dorado frecuentemente es meticilino resistente. Y en el caso de bacilos gram negativos, tenemos que pensar que sean bacilos multidrogo resistentes. Entonces, ¿cuáles son factores de riesgo intrínsecos, podríamos decir, que están, y extrínsecos, que tienen que ver con el desarrollo de neumonías? En el caso de aquel paciente que no tiene un ventilador mecánico, algún tipo de dispositivo aéreo, ¿qué favorece la microaspiración? Que es la principal causa. El que tenga alteración del nivel de conciencia, alteración de la deglución, alteración del reflejo toxígeno o problemas con la motilidad gastrointestinal, que haya sido sometido a una cirugía torácico o una cirugía de abdomen superior. Y en los pacientes con ventilación mecánica, el factor de riesgo es la posibilidad, el uso del tubo endotraqueal, que puede favorecer las microaspiraciones. Uno puede pensar que porque tiene el tubo, ¿no?, va a impedir ese neumotaponamiento que tiene que pasen, pero aún así pueden llegar entre la pared
de la tráquea y el tubo endotraqueal pueden pasar y colonizar vías respiratorias inferiores. Por otra parte, también se definen cuáles serían las diferencias de los factores de riesgo que favorezcan una neumonía nosocomial o una neumonía asociada a ventilador. Y como vemos aquí, tenemos la edad, el EPOC, neoplasia, tiempo de hospitalización, la gravedad, la inmunodepresión, la zona nasogástrica, ya mencionado cirugía torácica, cirugía abdominal alta, antibiótico terapia, depresión, nivel de conciencia, reintubación, paro cardiorrespiratorio, sedación y nutrición enteral. Como ven, algunas, las primeras, la mayor parte, se asocian a neumonía nosocomial y algunas otras se asocian más como factor condicionante para las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Ahora, acá hay una recomendación de las guías, ¿no? Una serie de guías para desarrollar, o sea, qué tipo de microorganismo que sea causado por qué factores de riesgo tienen estas neumonías, tanto la nosocomial como la asociada a ventilador, y que sean causadas por microorganismos multidrogo resistentes o extremadamente resistentes. Entonces, por ejemplo, tenemos acá a la izquierda, tenemos la guía de la Sociedad Respiratoria Europea, la guía de la Sociedad de Medicina Interna Europea, la de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y de Microbiología Clínica y la Sociedad Latinoamericana, ¿no? De tórax. Entonces, ellos señalan como factor de riesgo para ambas el shock séptico, el antecedente de haber recibido antibióticos, estancia hospitalaria mayor e igual a 5 días, el que el área donde se encuentre hospitalizado el paciente tenga una prevalencia mayor o igual al 25% de patógenos MDR en la unidad y la colonización previa por patógenos MDR. En cambio, en el caso de la guía de enfermedades infecciosas, americana de enfermedades infecciosas y la guía de la sociedad torácica, ellos señalan como factor de riesgo para esas neumonía intrahospitalaria o asociada a ventilador y que sean causadas por gérmenes resistentes, es la administración de antibióticos dentro de los últimos 3 meses o más, el shock séptico, el síndrome de resistencia respiratoria del adulto y los pacientes con falla renal agudo con terapia de reemplazo. Sabemos que las vías de entradas principalmente es la inhalación vía respiratorias o del tubo endotraqueal, aspiración de secreciones colonizadas procedentes de orofaringe, la hematógena, focos distantes y sobre todo acá tiene que ver mucho el fenómeno de la translocación bacteriana a partir del intestino sin que haya ningún tipo de solución de continuidad. Estas pueden alcanzar ganglios mesentéricos, pueden alcanzar páncreas o la vía sanguínea y llegar al pulmón. El hecho de la continuidad de infecciones adyacentes a pulmones y en el caso de la neumonía nosocomial y sobre todo la asociada a ventilador, la principal vía de acceso es a través de las microaspiraciones repetidas de secreciones orofaringias colonizadas. Entonces, aquí juega un papel importante el biofilm, que es la comunidad de microorganismos que crecen embebidos en una matriz de exopolisacáridos y adheridos a una superficie inerte o un tejido vivo. El biofilm se forma en la superficie interna del tubo endotraqueal, contiene una gran cantidad de patógenos y estos fragmentos se van a ir desprendiendo y van a ir entrando por sí solos o incluso en el momento de hacer las aspiraciones, a lo mejor van a ir haciendo que se desprendan y van a ir penetrando pues a las vías aéreas inferiores. Entonces, acá tenemos una microscopía de barrido para ver cómo sería el caso de un biofilm de Salmonella enteritis. Están ahí conglomerados, entonces en el desprendimiento van a ir descendiendo pues a vías inferiores. Los síntomas son conocidos, sabemos que tenemos que es paciente que presenta dificultad respiratoria asociado pues a ese aumento de la frecuencia respiratoria, la tos, dolor torácico, sobre todo en la inspiración, la presencia de secreciones purulentas, ojo, hay pacientes que no tienen, están deshidratados y personas mayores que a lo mejor no se evidencia, pero sí están ahí. La fiebre, hipotermia en mayores sobre todo, conforme va avanzando en la gravedad podemos encontrar una inestabilidad hemodinámica, alteración de la saturación de oxígeno y alteración de la conciencia. Entonces, vamos a tener efectos en la respuesta inflamatoria, ¿no? Que podrán hacer, por ejemplo, efectos de la presencia de interleuquina 1, del factor de necrosis tumoral que va a producir a fiebre, la interleuquina 8, el factor estimulante de
eritrocitos, que va a producir una liberación acelerada de neutrófilos con formas jóvenes, como pueden ser los abastonados, el aumento de monocitos, entonces la leucocitosis y el aumento de la secreción purulenta, ¿no? Los macrófagos neutrófilos que tienen que ver con la fuga alveolo capilar, la alteración de los eritrocitos por la misma hemoptisis, pero recordemos también que en un proceso infeccioso se va a haber un consumo de ferritina y al haber este consumo, haber una alteración, también puede haber una pequeña caída de la hemoglobina. El incremento del impulso respiratorio y la alteración respiratoria, ¿no? La insuficiencia respiratoria. Entonces, sabemos que para los criterios a tener en cuenta, se considera que por lo menos dos criterios: la fiebre alta, el aumento de requerimiento de oxígeno, o sea, la desaturación, ¿no?, que necesita oxígeno, presencia de nuevos infiltrados a los que ya tenía el paciente, o aumento de las secreciones o cambio de sus características, nos hacen pensar que estamos ante una neumonía nosocomial. Tenemos que tener en cuenta una serie de pruebas que van a ser de ayuda para el diagnóstico, y entre ellos consideramos la radiografía, y posiblemente ahora se usa mucho la tomografía porque muchas veces nos damos con la sorpresa de que no guarda relación la imagen de radiografía con la clínica que estamos examinando, y cuando hacemos una tomografía realmente nos damos con sorpresa de encontrar pues, ciertos hallazgos que son compatibles con este proceso infeccioso. La gasometría arterial, el hemograma, el hemocultivo, teniendo en cuenta que para un hemocultivo se debe considerar 20 mililitros es un hemocultivo, y como los tubos que se utilizan son de 10 mililitros, un set, o sea, un hemocultivo deberían corresponder a dos tubos de 10 mililitros ml. Entonces se considera un set por dos tubos. El cultivo de esputo, de aspirado bronquial, de lavado alveolo bronquial o de cepillado bronquial. La función hepática y renal, no solamente para ver si hay alguna alteración, que haya que hacer algún ajuste con las drogas que voy a utilizar, sino también para ver el compromiso ante presencia de complicaciones o una posible avance de la enfermedad o una falla orgánica múltiple. También nos es bastante ayuda la proteína C reactiva producida por la interleuquina 6, por la interleuquina 1 beta, ¿no?, que me va a dar, ¿cómo se llama?, producida en el hígado, y que me va a orientar cómo va desarrollándose ese proceso inflamatorio, y que su cambio es bastante rápido. Por otra parte, tenemos la procalcitonina, producida en la tiroides, es un precursor de la calcitonina, que en la tiroides va a pasar a calcitonina, pero en el caso de una infección tenemos que esta se va a producir en sitios fuera de la tiroides, y entonces no se va a convertir en calcitonina y vamos a poder detectar su elevación. Hay que considerar que hay ciertas situaciones de infección en que la procalcitonina no va a aumentar y va a darme falsos negativos, o sea, no va a haber aumento, ¿no? Por otra parte, tenemos que tener en cuenta en las complicaciones la insuficiencia respiratoria, la alteración hepática y renal, principalmente por la falta de oxigenación que va a sufrir, incluso por el problema inflamatorio que desarrolla la infección, la coagulación intravascular diseminada y el desarrollo de falla orgánica múltiple con el desarrollo de un shock séptico en este caso. Aquí, en las neumonías nosocomiales, para ver también en cuanto a la terapia, tenemos que tener en cuenta ciertos factores para ver cómo voy a empezar un tratamiento. Lo que tengo que tener en cuenta es, por ejemplo, el tiempo previo de hospitalización. ¿Cuánto tiempo ha estado hospitalizado antes de desarrollar este proceso infeccioso, o cuánto tiempo antes ha estado con ventilación antes de la aplicación de la neumonía? ¿Qué antibióticos ha utilizado previamente? Familias de antibióticos principalmente, y en la epidemiología de los microorganismos responsables de la neumonía. Tengo que ver el patrón de susceptibilidad, y acá es importante lo que es el mapa microbiológico que todos los establecimientos deben de tener para poder ver en qué situación nos encontramos por el germen que ha adquirido, cómo se está comportando y cuál es su susceptibilidad. Los factores propios intrínsecos del paciente, cuál es la gravedad de la neumonía nosocomial, y si fuera posible encontrar pues, los estudios de cultivos, no estudio microscópico directo de las secreciones pulmonares, y conocer la actividad intrínseca de los antimicrobianos y las variaciones farmacocinéticas, y también eso de la mano de la función renal y la función hepática. Entonces, para el tratamiento antibiótico tengo que tener en cuenta si estamos en un servicio o un establecimiento que la prevalencia de ese germen es de más de 25% de multidrogo resistente.
o con síntomas de gravedad, síntomas de shock séptico. Entonces, disculpen, vamos a rechazar, ya. Causada por, tenemos que tener en cuenta el riesgo de presencia causada por microorganismos multiresistentes, por lo que el tratamiento empírico debe ser siempre de amplio espectro para cubrir dichos microorganismos. Entonces, como estrategia de prevención, tenemos que tener en cuenta implementar estrategias de prevención para todos los pacientes en general. Elevar la cabecera, primar la posición sentada, interrumpir la administración intravenosa de sedantes, práctica de pruebas de respiración espontánea durante la terapia asistida, estimular la tos y las respiraciones profundas, la profilaxis tromboembólica y la higiene oral. Hay que evitar medidas porque se han demostrado que son perjudiciales los lavados orales con clorexidina, sobre todo en aquellos pacientes que están intubados, y el uso de fármacos antisecretorios gástricos. En conclusión, tenemos de que la neumonía nosocomial, hemos dicho que es la segunda causa más frecuente de infección adquirida en el hospital, es la principal causa de muerte por infección nosocomial. La etiología hemos mencionado que es variada, pueden ser también polimicrobianas a más de un germen y teniendo en cuenta los gérmenes multidrogoresistentes o extremadamente resistentes. Para el diagnóstico, tener en cuenta los hallazgos clínicos, analíticos, radiológicos y microbiológicos. Y lo importante es el tratamiento precoz y en el caso de pacientes sépticos e intensamente afectados, con cobertura empírica de gérmenes multiresistentes de acuerdo a las características de la prevalencia, las características del paciente, la prevalencia, la flora habitual de cada centro de unidad. Recordemos que el retraso de 2 horas de un paciente con una sepsis realmente aumenta grandemente la posibilidad de mortalidad de este. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sofía del Carmen González Collante, paz presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, por su brillante exposición neumonía nosocomial en el Perú. Bueno, para concluir ya este muy importante simposio, ¿no?, en el Día del Médico Infectólogo de Tropicales, vamos a dar la palabra a cada uno de nuestros ponentes para un comentario o conclusión sobre su exposición. Entonces, comenzaríamos con el doctor Alexis Manuel Holguín. Sí, gracias, doctor Carpio. Yo creo que en la parte de lo que son enfermedades infecciosas desatendidas, un punto importante es visibilizarlas. Entonces, lo que hemos tratado hoy día es hacer un pequeño resumen de lo que tenemos, visibilizarlas y no olvidarnos que esto tenemos que trabajarlo multisectorialmente, multidisciplinariamente. Y es muy importante de nuestra parte como colegio médico y la comunicación, ¿no? El conocer también la parte educativa, pues saber que existen estas enfermedades y comunicar acerca de lo que es la prevención y el manejo también, quién lo puede hacer, dónde se puede realizar, ¿no? Nos falta aún mucho todavía para tratar de controlar ese tipo de enfermedades, pero yo creo que es importante tenerlos, visibilizarlas nuevamente como grupo profesional, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, también daríamos paso al doctor Carlos Manuel Benítez Villafanes para su comentario o conclusión final. Gracias, doctor Carpio. En el caso del VIH-Sida, pues comentarles que en el Perú estamos avanzando hacia el control de este problema de salud pública. Comentarles también que el mundo se ha puesto como meta terminar con el SIDA como un problema de salud pública en el año 2030 y que el rol del médico especialista, pero también del médico general y otras especialidades es importantísimo. Eh, Primero, para hacer llegar la información a las poblaciones, transmitir la información a la población de que es posible prevenir el VIH, ¿no? Por ejemplo, a través de los preservativos, por ejemplo, ser parte, ¿no?, de los colegas que estamos implementando la profilaxis previa a la exposición. Esperamos que más colegas se sumen a las capacitaciones del ministerio y que puedan prescribir la PrEP en los establecimientos de salud como parte de una de las medidas para prevenir el VIH. También esperamos que los colegas se sumen a ofrecer el tratamiento antirretroviral en los establecimientos de salud, que ahora es simplificado y gratuito para todas las personas.
Así que el rol nuestro como médicos es fundamental, tanto para la prevención como para la atención de las personas viviendo con VIH, y esto va a sumar a conseguir, Dios mediante, por supuesto, y en la medida que se trabaje en el control del VIH-Sida en el Perú en los próximos años hasta el 2030. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, doctor. Y las palabras finales también de la doctora Sofía del Carmen González Collantes, comentario de conclusión. Sí, doctor, gracias por la oportunidad. Quizás destacar, porque realmente la neumonía nosocomial, lo frecuente que es la principal causa de muerte, recordemos que esta neumonía no es la que trajo el paciente cuando se hospitaliza, es la que adquiere además de su diagnóstico de ingreso y que muchas veces es causa de mortalidad. O sea, es bastante alta la mortalidad en los pacientes que ingresan. Es la principal causa, ¿no? El motivo de fallecimiento del paciente. Entonces, realmente es importante, uno, las medidas preventivas. Número dos, es el inicio pronto, o sea, el diagnóstico precoz, temprano para iniciar, porque conforme cada 2 horas que se retrasa el porcentaje de mortalidad, la probabilidad de morir aumenta en el paciente. Entonces, y pensar inmediatamente, no vamos a tener nosotros los gérmenes que lo están causando, pero tenemos, el establecimiento de salud tiene responsabilidad de tener un mapa microbiológico para saber qué gérmenes están circulando, cuáles son y cuál es la prevalencia de gérmenes, y no solamente, cuáles son resistencia y cuál es su perfil de sensibilidad para poder dar el mejor tratamiento. Eso es lo que hay que resaltar, doctor. Muchas gracias. Bueno, agradecer a todos los integrantes del Consejo Regional 3 y médicos en general del Perú, a todo el sector salud y a toda la población que nos está acompañando en este simposio virtual, y agradecer muy profundamente a nuestros expositores de hoy que participan por el Día del Médico Especialista en Enfermedades Infecciosas y Tropicales desde 2024, todos los 17 de junio. Entonces, un gran saludo a doctor Alexis Holguín, Carlos Benítez y Sofía González, que sin ustedes no hubiese sido posible este brillante simposio. Muchas gracias. A usted, doctor. Gracias. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Muchas gracias.